Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan muy buenos días con todos. Vamos a comenzar. Nos quedamos en esta parte, vamos a sacar los puchos, como yo le digo, a los temas más pequeños, porque son de baja rentabilidad, entonces hay que precisar ciertos aspectos y luego terminamos al final con insuficiencia cardíaca, ¿ya? Entonces nos quedamos acá en la patología valvular, nos quedamos acá en tumores cardíacos, que hay que tener en cuenta. Primero, a ver, en tumores cardíacos, la etiología más frecuente de los tumores cardíacos es secundaria. O sea, quiere decir que la etiología secundaria es más frecuente que la etiología primaria. Esto quiere decir que dentro de las secundarias, la causa más frecuente va a ser la metástasis, que es el tumor cardíaco, digamos, más frecuente. Cuando nosotros veamos la metástasis, ustedes van a ver que hay lugares que les gusta ir al corazón. Es a tomar en cuenta, ¿eh? Pulmón, por ejemplo, es lo que más van a ver ustedes. Del cajón creo que no va a haber otra cosa que no sea pulmón que vaya directo al corazón, le gusta ir el pericardio, le gusta ir al mismo corazón, entonces como que lo van a tener. Otro es mama, ¿no? Mama. Y el otro es el melanoma. De los tumores primarios, ¿qué es lo que más les van a preguntar a ustedes? O sea, es mucho menos frecuente esto, ¿no? Pero de lejos el tumor primario por excelencia más frecuente es el mixoma. Eso es lo único que quiero que recuerden, el mixoma hacia la cabeza. Más del 75% de los casos es mixoma, ¿sí? Acá al costado están viendo una foto de un ecocardio de un mixoma. Y cómo se observa que ocupa toda la aurícula izquierda, ¿no? Cuando se saca el mixoma, tremenda cosaza. Generalmente hace un movimiento de este tipo y hace como un efecto de soplo en la válvula mitral, porque lo que hace es obstruye como se dice, el llenado ventricular y la salida también. El mixoma es lo que más van a ver ustedes. Y en el caso de niños, hay el rhabdomioma. Rhabdomioma en niños. Y en niños, particularmente, el rhabdomioma tiene un debut tipo arritmias. Ya para que tengan en consideración esto. Con respecto a la clínica depende netamente de la ubicación del tumor. Y es muy típica la pregunta porque normalmente, si bien estos tumores tienden a debutar entre los 40 y 60 años, para que tengan una idea, la forma por su ubicación, que generalmente están en la aurícula izquierda, ellos tienden esto, ¿no? Estos tumores tienden a hacer esto. En el septo intraauricular sale la raíz, tienden a hacer un pedículo y luego tienden a hacer todo esto como un honguito y ahí están que se mueven. Entonces, como están en la aurícula izquierda, le da un componente de que puede generar coágulos, o sea, que puede hacer embolia. Dato muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿ya? Hacen cuadros de embolia, número uno. Número dos, hacen arritmias, ¿por qué? Porque infiltran la pared, hacen infiltración de la pared y esto puede generar a que desencadene arritmias. Eso lo deben tener siempre en orden, ¿sí? Y lógicamente hacen la clínica de una valvulopatía por los soplos que van a encontrar, ¿no? Asociados. Esto es muy frecuente en estos casos, cuando uno ve una pregunta de examen y dice paciente que tiene soplo, paciente que hace embolias, paciente que baja de peso dentro de un cuadro, ¿no? La clásica pregunta de los tumores, ¿no? Fiebre y baja de peso, ¿no? Entonces ustedes, fiebre y baja de peso, que tenga un soplo, que haga embolia, es un mixoma. La pregunta va a ir dirigida al mixoma. ¿Cómo lo diagnostican? Ecocardio. Y si es obligatorio pedir resonancia magnética nuclear para ver el tema de la infiltración del tumor propiamente. Y con esto uno ya hace la decisión. ¿Cuál es el manejo? Cirugía. Tienes que quitarlo porque va a generar mucho coágulo y tiene una mortalidad baja la cirugía, así que va bien. Entonces ya saben ustedes, por favor, altamente preguntado cuando es tumor cardíaco, mixoma. Es lo que más van a marcar, nunca van a marcar otra causa, es rarísimo. Incluso hicimos un estudio de los últimos 50 años, por ejemplo, en el Hospital Rebagliati, de los tumores más frecuentes. Me acuerdo que fue mi presentación de R2. Nunca se ha hecho un estudio de tumores. Y mixoma fue lo más frecuente, ¿no? Y en Perú, en todo caso, nunca llegamos a sacar, publicar ese estudio. Lo presenté en un congreso y fue mixoma, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad son pocos casos. Eran 37 casos en 50 años, ¿no? Entonces, eran muy pocos ya, pero me lamento, ustedes cuando sean residentes, así sean pocos casos de algo, deben publicarlo. ¿Para qué? Para que quede escrito.
Y justamente la literatura es bien exacta. Embolia, infiltración, valvulopatía, o sea, es lo que uno ve en la práctica clínica. Ahora vamos a pasar a hablar de fiebre reumática. ¿Qué es lo que debemos saber de fiebre reumática? De fiebre reumática es uno de esos tópicos que nosotros debemos tener en cuenta por la cantidad de preguntas típicas que vienen, sobre todo con respecto a los criterios. Entonces, ¿qué es lo que debemos saber en la etiología? Primero, que el componente etiológico es el estreptococo piógenes. Eso debe estar en su mente, tipo flashcard, ¿ya? El estreptococo piógenes. Entonces, esto también tiene en mi cabeza, doctor. ¿Qué voy a encontrar acá? Es un estreptococo hemolítico del grupo A. Eso debe estar en mi mente porque es una pregunta de examen que se ha repetido 50.000 veces. Es importante que dentro de la etiología y la clínica yo desarrolle un poquito de fisiopato. Sí, sí vale la pena. ¿Por qué? Porque hay dos lugares de ingreso fundamentalmente. La piel, y para eso siempre me van a poner la famosa costra mielicérica en la boca. Esa es una pregunta clásica. Si ustedes ven costra mielicérica en una pregunta de examen, es porque quieren entrar por la piel. Así de sencillo. Entonces, en la piel va a haber varios componentes. Por ejemplo, si hay erisipela, el famoso impétigo, que es lo que estaba diciéndoles, que es lo que más han preguntado el modelo de la famosa costra mielicérica, o la celulitis. Son tres formas de presentación en la piel. Y en la piel demora, después que ingresa, más o menos 3 semanas en hacer todo el cuadro. Y la piel, lógicamente, te puede dar un cuadro de fiebre reumática. O también, como es piel, acuérdense, glomerulonefritis. Es más sistémico. En cambio, cuando el ingreso, por ejemplo, es por faringe, o sea, una faringitis, aquí nosotros vamos a ver que el tiempo es más corto, 2 semanas. Incluso cuando es recurrente, chicos, 1 semana. Y luego de esto que desarrolla una fiebre reumática. Entonces la pregunta de examen son dos, las que vienen acá generalmente. Y la gente cae como mosquitas, y pum, 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 y tú te vas a hacer al toque. Que cuando es piel, te puede dar fiebre reumática, y cuando es faringe, también te puede dar fiebre reumática. Pero cuando es piel, te da también glomerulonefritis. Eso es importante, ¿ya? Ahora, un dato que todo el mundo cae también es este, que lo vimos en algunas preguntas, por ejemplo, en el pasado en la salud, venían con respecto al fisiopato. Por ejemplo, el anticuerpo de nosotros, o sea, nosotros producimos anticuerpos, nuestros anticuerpos que producimos van a ir contra la proteína M, ¿ok? Contra la proteína M de los estreptococos. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una reacción cruzada. La proteína M de los estreptococos se parece mucho, se parece ¿a qué? A las proteínas que hay en nervios y en miocardio. Entonces se bloquea. Hay una reacción cruzada. Entonces la fiebre reumática, hay dos fiebres reumáticas. Tenemos la fiebre reumática aguda y tenemos la fiebre reumática crónica. Cuando es una fiebre reumática aguda, ocurre la hipersensibilidad tipo 2. Pregunta de examen eso es una pregunta de examen de su especialidad. En cambio, cuando hay una fiebre reumática crónica, hay una hipersensibilidad tipo 4. Entonces, acuérdense, 2 y 4, aguda y crónica, para que lo puedan recordar. Es un poquito fino, pero vale la pena. Esto de acá va a generar, ¿qué cosa? Pequeños nidos en el corazón. Por ejemplo, los famosos cuerpos de Aschoff. Una pregunta de examen sería, ¿los cuerpos de Aschoff dónde se encuentran? En el miocardio. ¿Y en qué patología? Fiebre reumática. Así tienen que contestar ustedes, ¿ya? Con respecto a la clínica, nosotros usamos los criterios de Jones. Los criterios de Jones, los últimos que lo han modificado es en el año 2015. Han hecho algunas modificaciones con respecto a los criterios, pero en realidad siguen avalando los criterios clásicos que se vienen trabajando desde los años 80. Entonces, como que para que ustedes puedan tenerlo en cuenta. Cáncer es la mnemotecnia que nosotros usamos para poder hablar de los criterios de Jones. ¿Ok? Cáncer. Y aquí, ¿qué quiero que recuerdes? La carditis. La carditis es lo más importante. No te olvides. Por eso que lo pongo al inicio. Y en la mnemotecnia, esta mnemotecnia vale la pena recordarla. ¿Ya? Entonces, ¿por qué preguntan carditis? Porque carditis, generalmente la afectación más frecuente es la pancarditis.
¿no? O sea, hay miocarditis, pancarditis, pero nosotros vamos a ver que al inicio los pacientes pueden afectar la válvula. Y cuando afectan la válvula, acá lo voy a poner al inicio, tienden a ser un estado de insuficiencia. Las fiebres reumáticas agudas, pregunta de examen, hacen más insuficiencia. Pero cuando evolucionan, o sea, los cuadros finales, tienden a cerrarse, hacen más estenosis, que es lo que nosotros conocemos. Ustedes han visto, ¿te acuerdas en valvulopatía mitral, estenosis mitral? ¿Qué veían? Estenosis, ¿no? Ya, pero cuando un pata tiene fiebre reumática aguda, no debuta con estenosis, hace insuficiencia. Entonces, la forma que vamos a ver en la carditis, pregunta de examen, es que la carditis es pronóstico. Nunca olviden, hay un dicho viejo en medicina interna que te dicen, ¿no? La fiebre reumática te lame las articulaciones, pero te muerde el corazón. Esto quiere decir de que la carditis va a ser pronóstico. Pronóstico. Dato muy importante. Y no se olviden ustedes que las formas de afectación es todo el corazón. Se agarra endocardio, miocardio, epicardio. Y la zona que más afecta es el miocardio. ¿Ok? No se olviden de lo que le acabo de decir. ¿Eh? Agarra todo, pero lo que más afecta es el miocardio. Con respecto a la A, ¿por qué es importante la A? De artritis. Y esto lo han preguntado en examen de residencia. Te han dicho cuál es la manifestación más frecuente. Más frecuente es artritis. Más pronóstica es carditis. Miren las dos preguntas que les estoy haciendo. Muy distinto. La artritis es una artritis que tiene dos características en la semiología clásica. Primera, que es migratoria. Y segunda, que no destruye. ¿Ok? Es migratoria, pero no destruye. Esa es la artritis. ¿Ok? La artritis. Yo siempre me acordaba de la artritis de la Alianza Lima. Toda la vida va a la Copa Libertadores, para migrando a toda Latinoamérica. Así yo lo asociaba, ¿no? Pero no destruye ningún equipo. Entonces, esa es la forma, disculpen los solecistas, por favor, pero esa es la forma como yo me acordaba, ¿no? Migra siempre a la Copa Libertadores, pero no destruye nada. Entonces, ese es más para que te acuerdes de la artritis. Y te apuesto que nunca te vas a olvidar. Nódulos subcutáneos, que es otra forma de presentación de la clínica. Dato muy importante. Después tenemos la Corea de Sydenham. ¿Qué pregunta nos podrían hacer de la Corea de Sydenham? La Corea de Sydenham se puede asociar a qué? Que la forma de presentación es tardía. Por ejemplo, pasado el primer mes. Cuando a ti te da Corea, no te da inmediatamente, te da cuando ya has pasado un mes. Es un dato importante. El otro, el eritema. El eritema marginado. El eritema marginado se caracteriza que no pica. Número uno. Porque todo eritema siempre uno piensa que pica. Este no pica. No hay prurito. No hay prurito. Es importante recordar que va a dominar generalmente en tronco y extremidades. Para tenerlo en cuenta. Entonces, cuando yo tengo estos criterios de Jones, yo más o menos voy a tener la, como se dice, la idea de que, pues sí, que estoy evaluando y pareciera que tuviera un cuadro de fiebre reumática. Este dato es muy importante. Dentro del diagnóstico, nosotros vamos a, primero, uno, tenemos que confirmar si estamos ante una infección aguda. Siempre busquemos confirmar si estamos ante una infección aguda. ¿Cómo lo hacemos? Mediante la antiestreptolicina O, antiestreptolicina O. Entonces tú vas a buscar, ¿no? Tengo elevación de la antiestreptolicina O. Guarda, hay un cuadro agudo. 2. Tengo aumento de la ADN ASA. B, antiestreptocócica. Antiestreptocócica. Estas cosas te dicen que estás con un cuadro agudo, ¿ya? 2, aparte de ver eso, tienes que evaluar el corazón. Ecocardio, siempre. Siempre se pide ecocardio. Número 3, el EKG, ¿qué podrías encontrar? Mira, te voy a decir algo. Lo más común es el PR prolongado. PR prolongado. Esto en la práctica sí se ve, es lo más común.
Entonces, esto es lo que te tienes que llevar a tu cabeza. Confirma, cuadro agudo, ecocardio y pues el PR prolongado en el EKG. Con respecto al tratamiento, puntualmente, nosotros en la práctica dividimos el tratamiento en 4 puntos. Así puntual. Pero tú tienes que llevar patrones en tu mente, no tienes que estar dando vueltas. Doctor, voy a tener que manejar ciertos patrones. Entonces, esos patrones son los que tú tienes que trabajar. Número 1, erradicamos el bicho. Así de sencillo. O sea, 1, erradicar. Si te preguntan tratamiento de erradicación, tú trabajarías con la penicilina benzatínica. ¿Ya? La penicilina benzatínica. Y si en caso te ponen que hay alergia, usas Clinda. Si hay alergia, usas Clinda. Paso número 1. Paso número 2. El paciente se queja de dolor. Siempre. La artritis es lo que friega más. Y es lo más frecuente. Entonces, como se queja, tú eres un mal médico si no le calmas el dolor. Él, para su mente, tú eres malo. ¿eh? Él viene por el dolor articular generalmente. Ojo. Entonces tú dices, pucha máquina, ¿no? Y el problema es que la palabra se llama fiebre reumática. Y la fiebre no es ningún criterio mayor. Los criterios mayores son estos de acá. La fiebre es un criterio menor. Entonces date cuenta en tu mente, pucha, sí, tiene razón, doctor. O sea, él se queja de artritis. Entonces lo que van a ver ustedes es que de los AINES que mejor tratan la artritis en la fiebre reumática es la aspirina. ¿Ok? 3. Si hay un tema cardíaco, hay que hacer manejo. Si hay un problema de insuficiencia cardíaca, todo, se hace el manejo para que ustedes lo puedan recordar. 4. La profilaxis antibiótica. Esto de acá es pregunta de examen, pero la gente no sabe cómo manejarlo. ¿Por qué? Porque nos confundimos cómo seguir al paciente. Por ejemplo, si el paciente tienes que dar profilaxis con penicilina benzatínica una vez al mes, por un año, si el paciente ha tenido un posible fiebre reumática aguda. Doctor, creo que sí ha tenido, este desgraciado. Un año dale por si acá. 5 años le voy a dar tratamiento si he tenido una posible fiebre reumática aguda. Tú dices, ¿no? No, acá sí tiene que haber fiebre reumática. O sea, 5 años, miren, escuchen lo que le voy a decir. Mínimo damos 5 años si tú has hecho el diagnóstico de fiebre reumática. Doctor, este pata tiene fiebre reumática. Ahorita ese es un pata que tiene fiebre reumática. Doctor, le ha agarrado el problema faringio, está con un problema valvular. Tú puedes decir eso, ¿no? No. 5 años es fiebre reumática y que no haya tenido problema cardíaco. O sea, que no tenga nada. No haya ningún problema ahorita. Ah, ok, doctor. Sin carditis. Escuchen, porque la carditis es pronóstica, pero le vas a dar 10 años si tiene fiebre reumática, pero con carditis. Ah, ya, doctor, o sea, tuvo un problema cardíaco asociado al cuadro agudo, probablemente, pero solo 10 años. Y doctor, ¿y cuándo le doy de por vida? Y esta ha sido pregunta del ENAN. Del ENAN, de por vida, cuando hay una valvulopatía, que ha habido daño, ¿no? Valvulopatía, daño permanente. Ah, chumas. Acá sí de por vida, de por vida. Entonces, ¿qué vino? Una pregunta. ¿Dónde está? Vino una pregunta que decía, paciente que ha tenido fiebre reumática, o te ponen que tuvo faringe en la infancia, y que actualmente viene un soplo. Ya pues, o sea, ha tenido una fiebre reumática, probablemente, y ya tenía un soplo. O sea, el tipo tiene un soplo, tiene un daño permanente. La pregunta era, ¿cuánto tiempo le das la profilaxis? ¿1 año, 5 años, 10 años o de por vida? De por vida. Si el pata viene y me dice que ha tenido una fiebre reumática, que tuvo afección cardítica, pero no hay válvula de daño permanente, no hay soplo, nada, pero ha tenido cardítico tuvo, o sea, hizo insuficiencia mitral, ponte, por el cuadro agudo, y luego ya, tranquilo, 10 años. Si ha tenido una fiebre reumática, pero no ha habido problema cardítico, 5 años. Yo creo que sí ha tenido, doctor, este problema. Duda, 1 año. Pero siempre tienes que dar. Y acuérdate que la pregunta de examen, ¿cuál va a ser? La que no hay pierde. La que ha tenido valvulopatía permanente. Por eso hay que dar de por vida. ¿Ya? Pregunta clásica de los exámenes. El pronóstico. El pronóstico. ¿Qué vamos a tener acá? Si llega a cambiarse la válvula igual es de por vida, no, pues.
Ya lo has cambiado. Ya no. Eso es en estenosis mitral, por ejemplo. Si tú le has cambiado la válvula, ya no tiene nada que ver ya. Ya no vale. Ya eso solamente es cuando la válvula se afectó. ¿Por qué le das tratamiento cuando la válvula está afectada? Para evitar qué cosa, la endocarditis. Pero si ya le has cambiado la válvula, ya no tiene sentido. Ya no le das de por vida, solamente le das tratamiento de la valvulopatía. ¿Ya? Buena pregunta, buena pregunta. Pronóstico. El paciente, ¿qué se le hace? El paciente básicamente muere por una miocarditis. Eso es muerte, ¿eh? ¿De qué muere el paciente con fiebre reumática? Muerte por miocarditis. ¿Y eso dónde ocurre? Esta miocarditis maldita. En los cuadros de fiebre reumática aguda. Entonces, hay que dominar el mundo de la miocarditis. Por eso es que después del cuadro de la fiebre reumática, yo les pongo miocardiopatías. ¿Ah? Entonces, ustedes tienen que manejar, tienen que tener en cuenta este valor. ¿Ok? Así, esto nada más quiero que se aprendan de fiebre reumática y se lo van a hacer todititas. ¿Ya? Todititas. Miocardiopatía. ¿Qué vamos a ver en miocardiopatía? Un tema de bajísima rentabilidad, pero quiero dejarte un par de cosas para que entres, como se dice, bien preparado a la insuficiencia cardíaca. En miocardiopatías, a este cuadro nos sirve bastante porque nos permite estudiar esto, mira. Hay miocardiopatías primarias, miocardiopatías secundarias. Las miocardiopatías secundarias son aquellas que vienen de enfermedades sistémicas y las primarias son las que afectan el corazón. De las genéticas, tenemos mixtas y tenemos adquiridas. De las genéticas, acuérdate esta, la miocardiopatía hipertrófica obstructiva, que va a ayudar bastante. Acá también están toda la cantidad de miocardiopatías, mira, incluso el efecto de canales iónicos, o sea, esta vaina de acá es muerte de todas maneras, ¿ya? En estos pacientes. Y en el caso de las adquiridas, quiero que te acuerdes de las inflamatorias, que es la que preguntan más, las miocarditis, ¿no? Por ejemplo, la miocarditis por estrés de Takotsubo, ¿te acuerdas que lo vimos en problemas cardíacos, en el diagnóstico diferencial de infarto? Por ejemplo, ¿no? Para que tengas una idea. Y dentro de las inflamatorias están todas las, o sea, causa inflamatoria, infecciosas, ¿no? Inflamatoria, infecciosas están dentro. Ya, ahí dentro de las infecciosas tenemos al Chagas, tenemos Villacar de Chagas, y que quiero que lo leas, y también tenemos, y el Chagas generalmente hace bloqueos completos de rama derecha, por ejemplo, ¿no? Y también tenemos todos los otros cuadros infecciosos que van a afectar sobre todo los Coxsackie, que hacen miocarditis, ¿no? Entonces, esto te lo pongo para que un poquito lo puedas chequear así y lo puedas, como se dice, mirar de manera completa. Luego tenemos las mixtas, ¿no? Que hay un componente genético, un componente adquirido, ¿no? Y tenemos la miocardiopatía dilatada, que es pregunta de examen, versus las miocardiopatías que son las hipertróficas, en este caso, y las miocardiopatías restrictivas, propiamente establecidas, ¿no? Entonces acá tenemos la miocardiopatía restrictiva y la miocardiopatía dilatada, que son digamos, la dilatada, la restrictiva y la hipertrófica, ¿no? Que son las tres que te he hecho un versus ahí, que luego quiero que veas. Entonces, esto nada más es para que solamente tengas un esquema y te ubiques. Y digas, ah, mira, miocardiopatía es un tema grande. Las primarias es un tema grande. Y dentro de las primarias, vamos a tener que las genéticas, mira, las full genéticas son sobre todo la miocardiopatía hipertrófica. Y las mixtas, que tienen un componente genético, pero también un componente adquirido, es la dilatada y la restrictiva, que son las tres miocardiopatías que ustedes conocen. Pero les pongo el esquema para que vean que hay más. Y dentro de las adquiridas tenemos las inflamatorias, dentro de las inflamatorias tenemos como una causa infecciosa, y dentro de las infecciosas tenemos todo el componente de causas infecciosas que es miocarditis. Entonces, yo quiero que dominen solo 4 cosas en miocardiopatías: hipertrófica, dilatada, restrictiva e miocarditis. Pero ya saben ustedes cómo se ubican dentro de las miocardiopatías en general. Cuando ustedes vean el tema de miocardiopatías, lo van a sacar así, rapidísimo. Tenemos la dilatada, que de lejos es la más común. Esta es la más común. ¿Ok? Tenemos la miocardiopatía hipertrófica, que es el segundo puesto. Es la segunda causa. ¿Ok? Ahora, mira, la dilatada, ustedes van a ver que el 50% de los causos son idiopáticos. O sea, no se sabe la causa. Es bastante. O sea, de 2 dilatados, que uno no se sepa, es bastante. ¿Sí? Y luego tenemos las hipertróficas, que acá básicamente van a ser el valor diferencial por el tamaño del grosor muscular, y las restrictivas,
Las restrictivas, nosotros vamos a ver que van a ser la menor cantidad de causas, más o menos el 5%, para que tengan una idea. ¿Ok? Para que tengan una idea. Entonces, la más común es la dilatada. Las preguntas van a venir más con dilatada. Ahora, ¿cómo sacas tú lo que te preguntan en los exámenes básicamente es esto? ¿Cómo diferencias una miocardiopatía dilatada de una hipertrófica? Con la disfunción mecánica. La miocardiopatía dilatada generalmente tiene un problema de bomba sistólico. En cambio, la miocardiopatía hipertrófica es un problema más que todo de no buena relajación. Es una miocardiopatía diastólica. Se relaja mal. ¿Ok? La restrictiva también se relaja mal. Dato muy importante. El paciente va a tener un volumen elevado porque está dilatado. En cambio, en hipertrófica está bajo. En la restrictiva está normal o bajo. Dato importante. Y otro dato, la dilatada tiene fracción de eyección baja. ¿Se han dado cuenta? En cambio, la hipertrófica y la restrictiva generalmente tienen valores más normales. Entonces, es clásica la pregunta de dilatado igual a fracción de eyección baja, hipertrófico y restrictivo, fracción de eyección normal. Espesor de la pared, lógicamente, si está dilatado, puede estar normal o bajo, y la hipertrófica está la más elevada de todas, porque está todo gordita, y la restrictiva puede estar normal elevado. Acá el tratamiento, fundamentalmente, eso es lo que quiero que se lleven así. El manejo de los pacientes, en general con miocardiopatías, lo primero que tienen que hacer es el tratamiento de la enfermedad. O sea, tienen que tratar la enfermedad que los llevó a esto. Si, por ejemplo, tienes un problema coronario que te hace dilatar el corazón, tienes que tratar el problema coronario. Si tienes, por ejemplo, una hemocromatosis que termina siendo un depósito restrictivo, tienes que tratar la hemocromatosis. Siempre el tratamiento de la enfermedad. Segundo, es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Ojo. Y tercero, tienes que valorar si hay que hacer algún tipo de cirugía. Sobre todo, problemas de arritmia. Estos pacientes mueren mucho de arritmias. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene una fracción de eyección menor de 35% y tiene algún componente de estos, tengo que poner un desfibrilador autoimplantable porque estos desencadenan mucha cantidad de arritmias. Y cuando falle todas esas tres cosas, se llama fallo del tratamiento médico, estos pacientes irían ¿a qué? A trasplante cardíaco. Entonces, esto quiero que ustedes recuerden en mente por el tema de las diferentes miocardiopatías. La miocardiopatía que más, digamos, mata de manera súbita es la miocardiopatía hipertrófica. Por eso cuando ustedes vean muerte súbita, van a ver muerte súbita en menores de 35 años, es miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Es la famosa muerte del paciente futbolista. ¿Cuál partido doy? Muere súbitamente. Miocardiopatía hipertrófica obstructiva, tú marcas. En cambio, en los mayores de 35 años, ustedes van a encontrar ¿qué cosa? Muerte por aterosclerosis. ¿Ok? Entonces, cuando tú ves que alguien muere súbitamente, pero más de 35, tú en tu mente dices aterosclerosis. Si muere a menor edad, menos de 35, miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Esto te lo dejo como un corte en los 35 años para que veas que esto va a ser fundamental para el pronóstico del paciente. ¿Ya? Dato muy importante y sobre todo quiero que veas cómo es que tienes que enfocar esto. Dentro de las miocarditis, ahora, y eso es lo único que quiero que sepas de las otras miocardiopatías, lo único. Dentro de la miocarditis, quiero que domines este Villacar. Primero, epidemiológicamente, da más en jóvenes. Etiológicamente, tenemos virus, sobre todo infección, la miocarditis de causa infecciosa es lo más frecuente, porque también hay causa no infecciosa, chicos. De las causas no infecciosas, han preguntado en la historia, la quimioterapia con doxorubicina, que es el quimioterápico más cardiotóxico que existe. Eso han preguntado en la historia. Hay que tenerlo en cuenta. También el alcohol, la cocaína pueden dar miocarditis no infecciosa. Pero de las infecciosas, lo divido yo en virus, bacteria y parásito. En virus, Coxsackie B, acuérdate B de Bobby, para que te vaya el corazón, más frecuente. También tenemos parvovirus, podemos tener, que son, yo lo pongo como B para que te acuerdes que todo el grupo B, ¿no? Para que digas parvovirus, por la B19, la B. ¿No? Hepatitis C, citomegalovirus, adenovirus, Epstein-Barr, ecovirus, influenza, herpes virus. Yo le he puesto como el abecedario, B, C, D, E, para que te acuerdes, ¿no? Bacterianas tenemos el Streptococcus grupo A, el Mycoplasma, el Mycobacterium, y en los parásitos tenemos el Trypanosoma cruzi, el Chagas, que esto es lo más frecuente que preguntan también, ¿ya? Con respecto a la clínica, los pacientes, la mayoría son asintomáticos, la mayoría, o sea, pueden estar tranquilazazos
o debutar de manera abrupta con un caso fulminante de shock cardiogénico. O sea, es hasta que recontrapolar, o estás tranquilazos o te vas al diablo. O sea, así de polar es una miocarditis. Cuando alguien te escucha esto y diga, tiene una miocarditis, tú dices, no, es una inflamación, no, no, hermano. Esa vaina te puede ir del cuadro asintomático, que es la mayoría, a un cuadro de shock cardiogénico maldito. Ten cuidado. Y, lógicamente, hay estos famosos síntomas gripales que preceden a la clínica cardíaca. En pacientes con COVID se ha visto muchos casos así en el Perú. Hay un picazo de miocarditis por COVID, porque el pata hizo el cuadro de COVID y luego hace una miocarditis. ¿Por qué? Porque el volumen de pacientes fue grande y por eso que hemos visto de golpe estos casos. El diagnóstico es muy variopinto. En la electrocardiografía no te van a preguntar porque es muy variopinta. Viene desde taquicardias, bloqueos, o sea, muy variopinto, muy, muy polar, ¿no? O taquicardia o bloqueo, muy loco. Laboratorios, enzimas, como hay inflamación del miocardio, va a haber elevación de las troponinas y el CPKMB. En la ecocardio no hay datos específicos porque es una inflamación más que todo, como se dice, no hay un tema tan mecánico, es más tema inflamatorio, que secundariamente el tema inflamatorio sí te puede llevar a un tema de insuficiencia cardíaca, ahí se pueden ver cambios en la ecocardiografía, pero es muy inespecífico, te das cuenta, ¿no? Esto de acá sí quisiera que lo recuerdes, la biopsia. En algunos casos, por ejemplo, que son recontrarrítmicos y malditos, que no puedes mejorar, no puedes transformar, no puedes tranquilizarlo, se puede llegar a hacer una biopsia. Eso sí es importante, dato que puede existir. En el tratamiento es básicamente el soporte de la falla cardíaca, de la causa que esté originando y de las complicaciones, ¿no? Fármacos de insuficiencia cardíaca, manejo de arritmias, que es lo que más van a ver. O una miocarditis tienes que estabilizar el tema de bomba o a las arritmias. Con respecto al pronóstico, miocardiopatía dilatada va a quedar en el 15% de los pacientes, ¿ok? Entonces, si te preguntaran cuál es la miocardiopatía asociada, después de una miocarditis más frecuente, la miocardiopatía dilatada. Y, lógicamente, los jóvenes pueden tener muerte súbita y los niños tienen un peor pronóstico. Este es un dato muy importante. ¿Esto sabes por qué lo marco? Porque los niños siempre tienen mejor pronóstico. Ejemplo, una pregunta clásica en la residencia es en la glomerulonefritis. Las glomerulonefritis en el adulto son catastróficas, pero en los niños son de buen pronóstico. Para que tengas una idea. Las leucemias en los adultos son catastróficas, pero en los niños son de buen pronóstico. Pero la miocarditis en los niños es peor pronóstico. Entonces, eso te lo digo porque es como que fuera de lo común de lo que ocurriría en la infancia, para que lo tengas en cuenta. Entonces, ya sabes qué debes llevarte de cara a un componente de miocarditis. Paciente viral, que secundariamente tiene CPKMB elevado, troponinas elevadas, que puede debutar con un cuadro de insuficiencia cardíaca, con un cuadro de arritmias variopintas. Te van a decir qué cosa es miocarditis, doctor. ¿Cuál es el virus más asociado? Coxsackie B, doctor. Pero tú sabes que también pueden haber otros cuadros infecciosos. Eso es lo que a mí me importa que te lleves.